Reactancia. Para ver este tema definiremos a la reactancia o reactancia eléctrica como la oposición del capacitor y el inductor al flujo de intensidad de corriente. Como hemos visto con anterioridad, tanto el capacitor como el inductor tienen momentos en los cuales se oponen a este flujo de intensidad. Veamos el ejemplo del capacitor. Supongamos de manera inicial que tenemos un circuito electrónico con una fuente de alimentación de corriente alterna con un voltaje que varía en el tiempo, con una resistencia eléctrica. Si tenemos nuestra señal de la fuente de alimentación con una forma de onda senoidal, nosotros veremos que la intensidad de corriente que proporciona nuestra fuente tendrá también una forma senoidal, pues sabemos que esta fuente de alimentación causa primero una dirección de intensidad de corriente positiva, llega a un máximo, disminuye, llega a cero y posteriormente tenemos intensidad de corriente negativa. Tal es así que la intensidad de corriente fluye primero en sentido horario y luego en sentido antihorario, llegando a máximos y a mínimos. Si nosotros graficáramos el voltaje, veríamos que el voltaje de la fuente de alimentación tiene el mismo ángulo de fase, es decir, que cuando el valor del voltaje es cero, la intensidad de corriente es cero. Y cuando el valor de intensidad de corriente es máximo, tenemos un máximo en el voltaje. Es decir, se encuentran alineadas las dos formas de onda. Si bien los máximos y mínimos pueden variar, pueden ser distintos, pues no tenemos el mismo valor de voltaje que de intensidad de corriente, mantienen la misma frecuencia y no se encuentran desfasados, es decir, tienen el mismo ángulo de fase. Si nosotros graficáramos el voltaje de la resistencia eléctrica, cuando nuestra fuente de alimentación tuviera un voltaje máximo, la resistencia también tendría su voltaje máximo, es decir, esa señal estaría encima de la misma onda senoidal. La resistencia eléctrica, entonces, no nos causa ningún adelanto ni atraso de nuestra señal. Ahora, ¿qué ocurre con el capacitor? Así que si graficamos de color verde la señal del voltaje de nuestro capacitor, que varía con el tiempo, veríamos que este sí está desfasado, está recorrido. ¿Qué tanto? Un capacitor se encuentra 90 grados desfasado. Y recordemos que en la escala de tiempo tendríamos que una señal completa, un periodo, sería igual a 360 grados. Por lo tanto, el semiciclo positivo es de 180 grados y tendremos en el caso de la señal de color rojo que llegaremos al máximo cada 90 grados. Aquí vemos las divisiones de nuestra escala que son cada 90 grados o lo que es lo mismo pi medios. Nuestra señal, entonces, nuestra señal de voltaje del capacitor se verá retrasada pi medios. ¿Por qué? Porque inicialmente el capacitor se opone a los cambios drásticos de voltaje entre sus terminales. Esto es debido a que el capacitor de manera inicial se encuentra completamente descargado y conforme aumenta la intensidad de corriente proporcionada por nuestra fuente de corriente alterna, el capacitor empezará a cargarse pero tiene un ligero retraso. El capacitor se carga y llega a su máximo un poco después de que la intensidad de corriente llegó al máximo. Conforme empieza a disminuir la intensidad de corriente, el capacitor ya tiene carga, tiene un máximo. Entonces, el capacitor ya tiene carga máxima, empieza a disminuir la intensidad de corriente, pero el capacitor, gracias a la carga almacenada que tiene en forma de campo magnético, mantiene esa carga un tiempo, un poco tiempo, y empieza a decaerse, empieza a descargar el capacitor. Es decir, cuando tenemos un cero en intensidad de corriente que fluye a través de la fuente, el capacitor aún mantenía un cierto nivel de carga, es este instante de tiempo, cuando estamos en cero, y el capacitor se empieza a descargar. Ahora, la intensidad de corriente empieza a fluir de manera inversa y el capacitor se seguía descargando y ahora comenzará apenas a cargarse de manera negativa. Así que en la gráfica vemos que el capacitor retrasa
esa disminución en el voltaje gracias a la carga que tiene almacenada. En la corriente directa no tenemos este fenómeno, o más bien no lo apreciamos, pues solo ocurre en el primer instante cuando empieza a fluir la intensidad de corriente y se mantiene. Sin embargo, en la corriente alterna, como su nombre lo indica, la corriente o la polaridad del voltaje estará alternando y esto va a provocar que el capacitor se esté cargando, descargando, cargando, descargando. Y cada vez que el capacitor empieza a cargarse, a descargarse, o cada vez que hay variaciones en nuestra intensidad de corriente, el capacitor se opondrá a dichas variaciones. Y aquí la palabra clave es se opondrá. Pues como mencionamos, la reactancia se define como la oposición al flujo de intensidad de corriente, o en este caso, si se opone a los cambios drásticos de intensidad de corriente, se estaría oponiendo a esa intensidad de corriente que tenemos en ese momento. En el caso del inductor, este también ofrecerá una oposición al flujo de intensidad de corriente, pues como comentamos, gracias a la ley de Lenz, el inductor y su campo magnético se opondrán también a estos cambios bruscos de intensidad de corriente a través del inductor. En este caso, el ángulo de desfase de la señal del inductor será 90 grados corrido hacia la izquierda, es decir, estará adelantado. ¿Qué significa esto? Veamos en esta gráfica, retiremos la forma de onda de color roja, que es el voltaje de la corriente alterna de la fuente de alimentación, para evitar mayores confusiones. Entonces, solamente tenemos de color azul la intensidad de corriente original de la fuente. Como vimos hace un momento, de color verde, el capacitor estará atrasado, pues comienza su descenso después de que empieza a descender la intensidad, porque ya tiene una carga eléctrica almacenada. En el caso del inductor, este estará recorrido 90 grados o pi medios hacia la izquierda, estará adelantado. El inductor no manejará ese cambio en el mismo instante de tiempo, debido a la energía almacenada que existe en forma de campo magnético en el inductor. Para calcular la reactancia capacitiva tenemos la siguiente fórmula, donde en la reactancia se denota con la letra X, reactancia capacitiva XC, y será igual a 1 sobre omega C, donde omega será igual a 2πf, es la velocidad angular. Tenemos las dos formas de la fórmula para evitar confusiones si en alguna bibliografía encuentran la fórmula reducida. Sin embargo, podemos utilizar la forma ampliada de la fórmula, donde la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2πfc. Pi, ya lo conocen, 3.1415, etc. F será la frecuencia. ¿Qué frecuencia? La frecuencia de nuestra fuente de alimentación de corriente alterna, o bien la frecuencia de la señal de voltaje con la que se esté alimentando al capacitor. C sería la capacidad o capacitancia propia del capacitor. En esta fórmula podemos visualizar que no tiene sentido hablar de reactancia cuando no existe frecuencia en nuestro circuito. Esto es, cuando tenemos una fuente de corriente directa, ¿cómo tomaríamos el valor de frecuencia cuando es una línea recta? Ya sea cero o infinito, vemos que tendríamos aquí alguna indeterminación. Esta fórmula la utilizamos solamente en corriente alterna cuando tenemos un valor en nuestra frecuencia. Para el caso de la reactancia inductiva tendremos las siguientes fórmulas, donde XL, reactancia inductiva, será igual a omega L, es decir, 2πfL. Seguimos manteniendo la velocidad angular, seguimos manteniendo pi, la misma frecuencia. Sin embargo, en esta ocasión tenemos que L sería la inductancia, valor propio de nuestro inductor o bobina. Puede darse el caso que tengamos circuitos con capacitores y sin inductores, o viceversa. Para ello tendremos que calcular la reactancia total de nuestro circuito, donde la reactancia total será igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Si tuviéramos un circuito sin inductores,
la reactancia total sería igual a menos la reactancia capacitiva. Si tuviéramos un circuito sin capacitores, la reactancia total sería igual a la reactancia inductiva. Con esto finalmente llegamos al tema de la impedancia, donde la impedancia será toda oposición al flujo de intensidad de corriente. Y esta impedancia será igual a la suma vectorial de la resistencia eléctrica más la reactancia